En la órbita del planeta Selen 4, donde la luz del sol planetario se desangraba en filamentos dorados que atravesaban la red metálica del monasterio orbital Santa Lanza. Hubo un instante de asombro tan puro que los sensores quedaron sin aliento. Desde la distancia, la estructura parecía una aurora anclada al vacío, muros de cerámica brillante, cubiertas de paneles que recordaban las escamas de peces y torres coronadas por vitrales solares que destilaban una luz tibia como un sermón. Los humanos, pequeños y obstinados como siempre, se movían por sus pasillos en silencio práctico. Llevaban capas técnicas y placas de identificación gastadas por la sal del espacio, sus manos eran callosas, sus rezos eran cálculos. Allí, en ese crisol, la fe no era solo dogma, era una tecnología que ordenaba prioridades y templaba voluntades. La primera vez que los habitantes de Santa Lanza se encontraron con los Taral, la escena fue tan improbable que los teóricos la catalogaron como una anomalía feliz. Los Taral llegaron envueltos en una seda de bioluminiscencia, flotando en corrientes magnéticas que parecían notas musicales. No hablaban con la boca, su lengua era un entramado de patrones lumínicos y trazos de memoria que las máquinas descifraban como mapas emocionales. Vinieron heridos, con su urdimbre neural quemada por una tormenta de radiación cósmica que ningún ojo humano había visto, su nave madre, una nave jardín de órganos vivos, se arqueaba como un árbol en invierno. Si el monasterio no hubiera abierto su atrio para recibirlos, la especie habría desaparecido antes de que los archivos pudieran pronunciar su nombre. Los salvadores fueron humanos improvisados, médicos de campaña que supieron transformar litio en promesas, sacerdotes técnicos que ofrecieron patrones energéticos como oraciones. Y un pequeño equipo comandado por Isabela Duarte, cuya brillantez táctica era tan natural como el respirar. Isabela no oró en voz alta, su plegaria fue una secuencia de órdenes y una ejecución milimétrica. Bajo su mando, los ingenieros del monasterio mapearon las sinapsis rotas de los Taral, tradujeron su música a códigos correctivos y aplicaron protocolos de bioregeneración que se parecían más a cantos que a algoritmos. Durante semanas el monasterio fue quirófano y catedral a la vez, luz dorada emborronando instrumentos, y en las paredes, las manos humanas y las ventosas bioluminiscentes trabajaban en sincronía. Los Taral, en su recuperación, ofrecieron antiguos registros, bocanadas de sabiduría oceánica, geometrías de campo y una tecnología que conversaba con la memoria. Pero lo que el monasterio descubrió fue otra cosa, la deuda que una vida salva puede crear. Los Taral no pagaron con monedas ni con armas, pagaron con conocimiento que no era neutral. Lo moldearon alrededor de la fe humana con un respeto que parecía herencia. En 5 generaciones, las tecnologías del monasterio evolucionaron en saltos imposibles, propulsores que cantaban como arpas, escudos que respondían a promesas, y la fe se transformó en manufactura. Pero ningún regalo llega sin precio. Fuera, en la oscuridad entre los anillos de Selen 4, algo viejo y hambriento se despertaba, atraído por la nueva luz. Una estructura gelatinosa de vacío y energía, llamada por los archivos como la marejada nula, comenzó a curvar microteclas de la realidad a su paso. No consumía materia de modo convencional, era un rasgón en la ley, una voluntad que anulaba procesos, que apagaba circuitos, que borraba memorias. La marejada no distinguía especies, borraba patrones de existencia. Donde pasaba, quedaba silencio y ausencia. Cuando los sensores del monasterio detectaron la primera ondulación, una onda fría más rápida que la luz de una decisión, la comunidad entendió. Entendió que la misma misericordia que habían ofrecido, la estabilidad que habían logrado gracias a los Taral, ahora los colocaba en el epicentro de una amenaza que no reconocía favores. La humanidad había encendido una antorcha en la oscuridad, la marejada veía antorchas como mapas para su hambre. Isabela caminó hasta el mirador superior, donde los vitrales tradujeron la aurora en relieve. Sujetaba en la mano derecha un rosario de cables y cuentas, no era un objeto ritual puro ni un instrumento técnico, era ambas cosas, cuentas de oración transformadas en nodos cuánticos que contenían promesas de sincronía. En la otra mano, un trozo de papel ajado,
el dibujo de una niña que nunca conocería el futuro que ayudó a construir. Esos objetos eran su autoridad y su bendición. Miró las curvas de la marejada en las pantallas y supo que la batalla que se avecinaba no estaría en la pólvora ni en la potencia de fuego. Sería un choque entre la capacidad humana de creer y la voluntad de la marejada de borrar. La fe, entendió Isabela, podía ser un arma si se la traducía en resonancia operativa. En el atrio, los Taral desplegaron su memoria tejida, cintas bioluminiscentes que, al tocar la estructura del monasterio, la inundaban de patrones de reparación. Ellos ofrecieron una herramienta que los humanos llamaron después la lira de memoria, un dispositivo orgánico que resonaba con el alma de la estructura y la hacía asociarse con cada promesa humana pronunciada allí. Era un puente, la memoria de un pueblo conectada a la maquinaria de un otro. Si la marejada intentaba borrar, la lira podría anclar recuerdos tan fuerte que la volatilidad no los arrastrara. La decisión inicial fue de conservación, proteger la lira y fortalecer los anillos de contención. Pero la marejada no era una tormenta que se pudiera aislar. Su aproximación era geométrica, una curva que consumía vectores, y en pocos ritmos la marejada rozó el campo de las estaciones orbitales menores. Donde la marejada pasó, las plantas de biofilamento dejaron de recordar ser plantas, la música de los Taral se hizo blanda y sin dirección. La comunidad supo que estaban frente a algo que borraba motivos, la marejada convertía la historia en un presente sin continuidad. Defienden la memoria, defendieron la continuidad más que la vida misma. La cámara interna del monasterio registró las últimas horas de quietud, rostros encendidos por una luz dorada que ya no era solo la del sol, sino la de una promesa colectiva. El silencio no era miedo, era concentración. La historia conservaría ese instante como una pintura, humanos y Taral hombro a hombro, cada uno sosteniendo su propio símbolo de fe, preparándose para lo que sería, para ellos, la última lección de sacrificio y de esperanza. Los meses que siguieron al rescate se convirtieron en años de intercambio y progreso con una velocidad que excitaba a los teóricos y preocupaba a los ancianos. Santalanza se transformó en un nodo híbrido, una comunidad monástica que celebraba tanto la liturgia como los experimentos de laboratorio. Las celdas de los monjes se llenaron de bancos de pruebas, y las capillas comenzaron a albergar instrumentos que vibraban en frecuencias que nadie había oído antes. Si la fe podía modular un campo energético, entonces la fábrica de milagros humanos podía sintonizarlo, medirlo y reproducirlo. Bajo la dirección de Isabela y del reverendo ingeniero Mateo Rojas, se forjó una nueva doctrina, la tecnología como plegaria y la plegaria como tecnología. Mateo era un hombre cuya aura mezclaba ciencia con metáfora. Había convertido el coro del monasterio en un laboratorio acústico, donde notas y ecuaciones se doblaban hasta crear un cinturón de resonancias que recubría la estructura. Sus manos eran mapas de cicatrices y sus ojos sostenían una paciencia que desarmaba la fatalidad. Al lado de Mateo, los Taral ofrecían algoritmos de memoria, estructuras que, al introducirse en la arquitectura, permitían que el monasterio recordara cada golpe, cada reparación, como si fuera un organismo que aprendía a curarse. Fueron estos años en los que el artefacto que luego sería conocido como la lira de memoria terminó su maduración. La lira no fue una creación humana ni completamente alienígena. Era una sinapsis cultural, un arco orgánico con cuerdas de filamentos conductores y un núcleo de cristal biológico que respondía a intenciones y juramentos. Su singularidad residía en que reforzaba la epifanía de acto, no solo el síntoma físico de una reparación, sino la intención que la produjo, y la convertía en un patrón de estabilidad. Un voto pronunciado frente a la lira quedaba impreso de modo que la estructura lo adoptaba y se reorganizaba para conservarlo. Por eso la lira fue guardada en el oratorio mayor, envuelta en cáñamo y protocolos de seguridad, un relicario y una CPU a la vez. La prosperidad no vino sin tensiones. El avance tecnológico encendió intereses, envidias y apetitos que no siempre eran visibles desde las paredes doradas. Bandas de comerciantes orbitales, corporaciones de minería y gobiernos lejanos miraban a Santalanza con ojos mercenarios. Algunos ofrecieron alianzas,
otros ofrecieron interferencias. La marejada, por su parte, no era todavía un peligro inmediato, pero su sombra creció en las memorias históricas, registros antiguos hablaban de oleadas que pisaban mundos y dejaban atrás vacíos. Las predicciones no podían dar cuenta de su lógica, ningún modelo sacaba su cabeza completa del agua. Fue en este caldo tenso cuando Isabela descubrió una anomalía, un patrón en la forma en que la marejada se aproximaba a estructuras vivas. No era al azar, era una predilección por nodos de continuidad, bibliotecas, memorias, templos. La marejada buscaba discontinuidades que derivaran en desaparición total. Si su voracidad era irasing, entonces todo aquello que reforzara la continuidad actuaba como una barrera temporal e inestable. Isabela, con su mente de combatiente y poeta de estrategia, planteó una hipótesis arriesgada: la lira no solo podía proteger memoria, podía actuar como un foco de oposición si se la configuraba para resonar a escala. Reunió a su equipo en la sala de mapas, arquitectos, algoristas Taral, monjes técnicos y un reducido cuerpo de defensa. Ante la gran mesa holográfica, Isabela dibujó líneas, no solo de trayectoria de la marejada sino de intención operativa. Presentó un plan que tendría que jugar con la definición misma de sacrificio, usar la lira como detonador de una resonancia que, en contacto directo con el tejido del monasterio, cambiaría la forma de la materia del anillo orbital, haciendo que la estructura misma se convirtiera en un prisma de memoria. El objetivo no era solo defender Santa Lanza, era transformar el monasterio en una semilla de recuerdo tan potente que, al golpear la marejada, ésta se vería obligada a procesar recuerdos imposibles. Como si al ser forzada a recordar se articulara un mecanismo de rechazo. La idea tenía una posta de tacto divino, la fe como coraza que hacía que el olvido se volviera imposible. No habría garantías. La resonancia que proponían demandaba una entrega de energía destructiva hacia la propia estructura. Para lograr la intensidad necesaria, la lira requeriría la integración completa de la conciencia comunitaria, votos, promesas, juramentos, cada uno transformado en impulsos que reforzarían la señal. La comunidad tendría que converger en un acto que sería simultáneamente litúrgico y técnico. La conversión de cada promesa en carga energética podría costar la existencia de aquellos que la pronunciaran. Era el tipo de dilema que la fe siempre ha presentado: quedar para que algo sobreviva y que merece ser perdido en aras de un bien mayor. En las semanas previas al choque, Santa Lanza se convirtió en una forja de rituales. Las oraciones se volvieron patrones codificados, los coros cantaban frecuencias que las máquinas traducían en matrices de refuerzo. Los Taral tejieron su memoria en fragmentos que se anclaron a la lira, como gemas de registro. Cada habitante recibió un talismán de promesa. Mateo entregó a Isabela y a cada miembro del equipo un fragmento de metal en el que estaba inscrita una imagen, el dibujo de una niña. Una hoja de papel con garabatos que simbolizaban la continuidad, la promesa de que la historia no moriría. A su vez, la comunidad seleccionó otros objetos simbólicos: una cuenta de rosario que funcionaba como nodo cuántico, una banda de tela con la huella de la primera mano que abrió la lira. Fueron símbolos sencillos, íntimos, que terminaron convirtiéndose en anclas. La preparación también demandó tácticas. La defensa convencional tendría que ser minimalista, misiles y baterías servirían para distraer y retrasar. La verdadera defensa sería la orientación de la marejada hacia el monasterio en un punto controlado donde la lira pudiera ejecutar su máximo potencial. Eso implicaba sacrificar estaciones anulares menores, ceder terreno, forzar la línea de marea de la marejada para que chocara con el prisma de memoria en la posición exacta. Isabela elaboró la maniobra como si fuera una obra de ajedrez: piezas sacrificadas, señuelos, una jugada que culminaría en una entrega total de la comunidad. Los Taral, cuya ética del recuerdo no conocía la sujeción humana a la muerte ritual, observaron con una mezcla de admiración y dolor. Ellos ofrecieron una alternativa que nadie podía aceptar: vincular su nave madre a la lira y elevarla fuera del campo de la marejada, salvando sus memorias pero condenando a la comunidad a perder su forma física. La respuesta humana fue un gesto simple:
la orden de Isabela de no abandonar Santalanza. La decisión no era por orgullo, era por principio. La continuidad de la historia, la resistencia frente al borrado, tenía más valor que la mera supervivencia en estado latente. La alianza, entonces, se selló en silencio y en juramento, lo que fuera que viniera, se enfrentaría con la certeza de que la memoria humana tenía derecho a existir. La marejada llegó como un rumor y luego como un ultrasonido que dobló la estructura del monasterio con una violencia que no era visera de fuerza bruta, sino de negación. Las primeras estaciones anulares cayeron como páginas arrancadas de un libro, los sensores dejaron de reportar sucesos con una lógica que no podían procesar, registros truncos, relatos que se quedaban a medio explicar. Las distracciones diseñadas por Isabela funcionaron, interceptaron la franja principal de la marejada y la encauzaron hacia la zona prevista. Las defensas convencionales entonaron una sinfonía de fuego estéril que pareció irritar más que herir al diluvio de olvido. La marejada respondía borrando primero los nodos menores, luego los recuerdos de tecnologías locales, después rastros de identidad. En la víspera del choque final, Santalanza desplegó la lira en la cavidad del oratorio mayor. Su armazón palpó como un órgano nacido de dos especies, sus cuerdas temblaron con una luz que parecía responder al latido del corazón colectivo. Mateo condujo la conversión, con su voz íntima tradujo votos en códigos de carga. Monjes y técnicos recitaron promesas, no con palabras, sino mediante impulsos que la lira convertía en pulsos, y cada una de esas promesas se sumaba a una marea que cargaría la red. La energía acumulada era palpable, el aire del oratorio vibraba con la densidad de propósitos. En los corredores, muchos depositaron su objeto de recuerdo en la mesa sagrada, una foto quemada, una partícula de tierra de un planeta natal, un mechón de cabello. El dibujo infantil que había acompañado a Isabela desde el rescate inicial. Esos objetos se integraron en la matriz, la lira los absorbió como si los hiciera parte de su canción. Isabela dirigió la operación con precisión militar. No dejó lugar para dudas, su rostro era un mapa de resoluciones. Había diseñado la maniobra de manera que la lira desplegara una resonancia fractal, una onda que se doblaría en sí misma, multiplicando la fuerza de cada promesa mediante armonías entre fibras humanas y tejido taral. La resonancia debía ser suficiente para obligar a la marejada a recordar un pasado que no podía asimilar. Le presentaríamos un archivo imposible, la suma de todas las voces que habían prometido. Si la marejada intentaba digerirlo, reaccionaría con convulsión. Eso, al menos, era la hipótesis. El primer contacto fue una hemorragia de silencio. La marejada mordió el perímetro externo, y por primera vez la lira extendió una nota que no correspondía a una frecuencia natural, un acorde que contenía promesas de madres, promesas de niños. Promesas de amantes y juramentos de soldados. La nota fue como un espejo imposible que la marejada no pudo negar. Por un breve lapso, la estructura de la marejada pareció fluctuar, mostrando una fisura en su superficie que dejaba ver, por un instante, un mosaico de memorias, rostros, olores. Nombres que eran como palabras sueltas en un idioma antiguo. En la retaguardia, sin embargo, la reacción fue peor de lo previsto. La marejada no solo rechazó la nota, aprendió de ella. En vez de desestabilizarse, comenzó a replicar patrones con una tiranía mejorada. Si el monasterio usaba promesas de cariño, la marejada devolvió recuerdos retorcidos que provocaban confusión. Si se utilizaban juramentos de lucha, la marejada ofrecía versiones que desestabilizaban el valor. La batalla, entonces, se convirtió en guerra por la veracidad. Los humanos tuvieron que proteger no solo las promesas, sino su autenticidad. La lira, para sostenerse, necesitaba voces reales y corazones verdaderos, no simplemente enunciados. Entendiendo el riesgo, Isabela ejecutó la siguiente fase de su plan, la personalización energética. No bastaba con la acumulación, era necesaria la intensificación. Un nodo humano debía integrarse físicamente en la lira para actuar como catalizador viviente. Fue una decisión que cortó la respiración de la comunidad.
Isabela voluntariamente declaró que ella sería el ancla. Su argumento fue simple y nuclear: su vida era patrimonio táctico, su muerte sería una medida controlada que convertiría su cuerpo en una antena humana para transmitir la promesa más potente, su amor por la continuidad. En la frecuencia necesaria. Comprendió, con la precisión de quien acepta los términos, que la integridad de la maniobra dependía de alguien con la capacidad de tomar decisiones y no arrepentirse en el acto. Ella ofreció su cuerpo y su intención. La inserción fue ritual y técnica a la vez. La lira la rodeó con filamentos, cerrando su cuerpo en un abrazo que era a la vez abrazo y conexión eléctrica. Mateo cantó en frecuencias que las máquinas tradujeron como códigos de compromiso. Los taral tejieron sobre su piel patrones de bioluminiscencia que se integraron con las señales. La comunidad sostuvo un coro que no era meramente sonoro, era una red de promesas conscientes. Al entrar Isabela, la lira emitió una nota nueva, más profunda, una frecuencia que resonó con la matriz de recuerdos de la marejada en una clave que nadie había probado antes, la clave del sacrificio consciente. La marejada respondió violentamente. Su avance se aceleró, como si hubiera comprendido la gravedad de la especie que intentaba borrar. Las defensas exteriores cayeron con estrépito, y la estructura interna del monasterio empezó a sufrir. Paneles se deshicieron en polvo de memoria. Los vitrales se fracturaron en constelaciones que flotaban y se apolillaron en el vacío. En la retaguardia, los taral ofrecieron su nave como receptor de emergencias, un deseo de salvar lo que fuera salvable, pero Isabela ordenó conservar la maniobra. No había marcha atrás. La batalla alcanzó un lugar de claridad feroz en el que la técnica y la fe se volvieron indistinguibles. Cada promesa pronunciada fue convertida por la lira en un pulso que se combinaba con la anatomía de Isabela, su cuerpo actuaba como un amplificador. La marejada, por su lógica, atacaba el punto de mayor intensidad, la lira con Isabela. En el choque, la estructura de realidad alrededor de la lira se vio forzada a articular recuerdos con una nitidez dolorosa. Imágenes de niños jugando en parques olvidados, cánticos de pueblos arrasados, cifras de mercados y los nombres de aquellos que habían muerto por proteger otros, todo eso, comprimido y lanzado contra la marejada. La obligó a un proceso que no podía concluir sin descomponerse. Pero la marejada no se derrotó sin pagar. La retroalimentación fue brutal. Un estallido de información retornó hacia adentro, memorias que no pertenecían a Santa Lanza, retazos de civilizaciones que la marejada había rozado y consumido en el pasado. Los cuerpos humanos sintieron la avalancha de extravíos, dolor, nostalgia, pérdida ajena. Se vieron besos de muertos, voces que no conocieron, nombres que no podían pronunciarlos. La lira, para sostenerse, comenzó a absorber la misma esencia de quienes la impulsaban. Cada promesa convirtió la carne del sacrificio en materia de resonancia. Isabela, sin embargo, mantenía la nota. Su cuerpo, ahora transfigurado en nodo, soportaba dolores que se convertían en frecuencia benigna. La intensidad del choque escaló hasta el punto en que el monasterio comenzó a desintegrarse en un patrón que no era solo físico. La historia misma parecía sometida a una descomposición matemática. Las torres se disolvieron en trozos de narrativa, los vitrales en capítulos sueltos, y la lira en el centro de todo, actuó como una aguja que hilaba y rehilaba. Era una operación manual y divina, un acto humano que pretendía tejer un tejido de memoria en el tejido del universo. Las cámaras registraron la última beta de la batalla como si fuera una partitura final. El punto de quiebre llegó en un silencio que fue, paradójicamente, el sonido más ruidoso que la historia había escuchado. La marejada gastó su brillo contra la nota humana y, por un instante que pareció eterno, el vacío titubeó. En ese hueco, la lira hizo su trabajo último, convirtió la promesa de la comunidad en un canto que no solo requería, sino que exigía reconocimiento. La marejada, obligada a absorber una masa de memoria tan compleja y a la vez tan humana, empezó a comportarse como un sistema con una conciencia que se resistía a su propia naturaleza.
Fue el momento en que la teoría de Isabela se confirmó, obligada a procesar memoria auténtica, la marejada experimentó una contradicción interna. Sus reglas de borrado chocaron contra la prueba más humana, la persistencia de un sacrificio llevado a término. En ese instante final, Isabela percibió, con la claridad de un relámpago manso, que la maquinaria había alcanzado un umbral. Para destruir realmente la marejada, la resonancia debía convertirse en algo irreversible. La lira tenía que forzar un registro absoluto que vinculase la marejada con la continuidad de Santa Lanza de manera que su propio proceso de borrado fuera catapultado hacia una dislocación autodestructiva. Era una solución ritual, la comunidad tenía que entregar no solo promesas, sino la propia estructura histórica del monasterio como un archivo integrado que la marejada no podría procesar sin entrar en una recursión de colapso. Isabela tomó la decisión que toda buena estrategia reserva para su final, ella sería la llave que permitiría que la lira transformara la marejada. Su cuerpo, ya una antena, debía pasar por una última copia de sí mismo hacia la lira y luego implosionar en sincronía con la resonancia máxima. Era una acción técnica que equivalía a una oración silenciosa, una versión de la entrega total que abarcaba intención, cálculo y sacramento. No hubo discursos, la comunidad entendió y asintió de la manera más humana posible, con la entrega. Mateo situó su mano sobre la consola, y con un gesto de ingeniería ritual inició la cuenta regresiva. Los momentos finales se volvieron una concatenación de imágenes que la historia recordaría como si fuera una pintura muy densa. La marejada presionó, las defensas exteriores colapsaron, y dentro del oratorio, la lira comenzó su crescendo. Isabela sintió la transposición de miles de voces dentro de su cuerpo, nombres extranjeros, risas, historias que no eran suyas pero que ahora formaban parte de su materia. La perforación de la marejada sobre la lira produjo una cascada de falas, recuerdos que intentaban entrar y que eran devueltos por un eco que se hacía más y más grotesco. El sacrificio alcanzó una geometría perfecta, la lira liberta una última nota que es, simultáneamente, un archivo y un detonador. La implosión fue un espectáculo que no puede reducirse a palabras. Desde afuera, los anillos de Santa Lanza se vieron como si alguien hubiera arrancado de un lienzo una sección y la hubiera lanzado al vacío en cámara lenta. Los metales sangraron luz, los paneles se deshicieron en hebras de memoria plasmática. Las voces, las promesas, se elevaron en una orquesta que coincidía con la frecuencia del universo. La marejada, al intentar apropiarse de ese archivo, experimentó una contradicción tan radical que se tradujo en una reacción en cadena, las reglas que la regían empezaron a colapsar sobre sí mismas. Donde la marejada había borrado, ahora se producía un espejo que la obligaba a replicar recuerdos sin poder cerrarlos, una especie de bucle que la desintegraba desde adentro. La tarea no terminó sin víctimas. La lira, saturada, comenzó a absorber no solo memoria sino materia. Isabela, en su papel final como catalizadora, se encontró con la sensación de disolverse en un abrazo que era a la vez amado y terrible. Su cuerpo se volvió luz y patrón, sus recuerdos se convirtieron en filamentos que la lira aglutinó y lanzó como onda contra la marejada. En los últimos instantes, la comunidad escuchó un sonido que nunca habían oído, equivalente a un amén universal que no pertenecía a ninguna lengua. Fue un sonido que contenía despedidas y promesas, el eco de generaciones que se transfirieron con dignidad. La marejada respondió con una última contraofensiva, en vez de aceptar el archivo, intentó expulsarlo con violencia, pero se encontró con un muro de continuidad que no podía romper. La propia lógica de su existencia la forzó a asumir aquellos recuerdos sin poder digerirlos. La reacción interna generó una fractura que se propagó como un estilete hacia su núcleo. En una explosión que fue más conceptual que física, la marejada colapsó. Su forma se deshizo en fragmentos de datos que flotaron en el espacio, algunos de los cuales fueron capturados por los Taral que, con una mezcla de ciencia y compasión, recolectaron lo que pudieron. Los anillos de Santa Lanza, sin embargo, pagaron un precio alto. El monasterio dejó de existir como plataforma habitable.
Lo que quedó fueron pedazos de estructura que flotaban como reliquias doradas alrededor de Selen 4. En medio de ese engranaje roto, la lira se había consumido hasta volverse memoria pura, la materia que la constituyó se dispersó en partículas que portaban fragmentos del archivo humano. Y en el núcleo de esa constelación de escombros, algo más quedó, la huella de Isabela, traducida en una red de patrones que los Taral lograron extraer parcialmente. No era vida en términos convencionales, pero era un registro, un legado. Cuando el pulso final se apagó, hubo tiempo para ver lo que la elección había producido. El cielo orbital estaba manchado de destellos y donde antes hubo una estructura viva, ahora flotaban reliquias. Los Taral, que habían sobrevivido en cierta medida gracias a maniobras de rescate, recolectaron lo que pudo ser salvado, fragmentos de la lira, placas con grabaciones, objetos simbólicos como el rosario de nodos. Y el dibujo infantil que había acompañando a Isabela. Mateo, con las manos vacías y el corazón lleno de ruido, prefirió no hablar, su trabajo ahora consistía en custodiar aquello que quedaba de una fe que se había convertido en tecnología. Cuando el humo se disipó, la órbita de Selen 4 se ofreció como una liturgia de restos y luz. Los anillos que habían sostenido la vida de Santa Lanza se habían convertido en un museo de reliquias flotantes, placas de cerámica con inscripciones, vitrales partidos que conservaban escenas de amaneceres, y restos de la lira que brillaban como fósiles de una música que ya no resonaba del mismo modo. Las naves de rescate llegaron en tiempos escalonados, Taral con golpes en su bioluminiscencia y humanos de regiones lejanas que habían respondido a la llamada. Todos recogieron lo que pudieron, los que habían sobrevivido lo hicieron con una mezcla de angustia y gratitud, como quien sale de una iglesia derruida con la certeza de que la fe no es el edificio sino la sangre que lo habita. Mateo fue uno de los custodios de la memoria restante. Trabajó sin pausa para traducir los fragmentos de la lira en archivos que pudieran preservarse. Sus dedos, que alguna vez habían afinado frecuencias, ahora ensamblaban piezas de cristal y cable que funcionaban como cápsulas de recuerdo. Entre las cosas que salvó, depositó el dibujo infantil que había acompañado a la comunidad desde el inicio. Era un papel arrugado con manchas de tinta, los trazos de una casa y un sol que la niña había dibujado en su mundo natal. Mateo lo guardó en una carcasa antirradiación y lo colocó en el centro de un nuevo oratorio portátil. No era solamente un objeto, era la declaración de que la continuidad humana no dependía de estructuras, sino de la existencia de símbolos que alguien pueda sostener y decir, esto fue. Los Taral, por su parte, cargaron la memoria que habían recuperado en su nave jardín. No era una base de datos fría, era una colección de cantos, semillas de registro que volvían a latir en su tejido vivo. Prometieron a los humanos que su especie usaría lo salvado para restituir, en la medida de lo posible, aquello que la marejada había intentado borrar. Su gratitud no era servil, era una alianza que había madurado en el crisol del sacrificio compartido. En el silencio que quedó, los Taral se convirtieron en guardianes de archivos y en artesanos que trabajaban para replicar partes de la lira a pequeña escala, no para repetir el experimento final, sino para mantener vivo el principio de que la memoria podía hacerse carne. La reputación de Santa Lanza se convirtió pronto en leyenda. Hubo quienes, desde sistemas distantes, trajeron ofrendas, semillas que prometían reforestar planetas, datos genéticos, objetos de todo tipo. La historia de Isabela, del rosario de nodos, del dibujo infantil y de la lira comenzó a circular con la cadencia de los himnos. Pero la comunidad aprendió una lección difícil: la tecnología que se construye sobre la fe no puede ser automatizada sin el corazón de la promesa que la impulsa. Mateo enseñó a los nuevos custodios que la preservación no es un acto técnico neutral, es una praxis moral. Con el tiempo, algunas de las reliquias fueron instaladas en plataformas móviles que orbitaban como altares itinerantes. Pequeñas comunidades surgieron alrededor de ellas, no para reconstruir Santa Lanza como fue, sino para sostener la idea que había motivado su existencia, la fe que actúa. Eran centros de enseñanza donde se practicaba la afinación de memorias, el cuidado de objetos simbólicos y el estudio de las consecuencias éticas de la tecnología.
Los Taral enseñaron a sus aprendices a cantar los registros humanos, y los humanos aprendieron a traducir ese canto en protocolos de conservación microlocales. Nació una nueva disciplina, memografía aplicada, un conjunto de técnicas que preservaban continuidad sin crear nodos que atraigan al borrado masivo. El legado de Isabela se materializó de múltiples formas. En algunos lugares la gente colocaba pequeñas cuentas que representaban el rosario de nodos en la entrada de sus casas para recordar la promesa de cuidarse los unos a los otros. En otros, la lira en versión reducida se utilizó para proteger archivos locales. Pero lo crucial no fueron los artefactos, sino la narrativa que se consolidó, la idea de que la existencia humana no se sostiene por la infraestructura sino por la fidelidad a la promesa que esa infraestructura encarna. Las generaciones que vinieron después crecieron con relatos que hablaban de la audacia de morir para que el pasado no sea arrancado. Esa audacia se volvió un parámetro ético nuevo, la fe se transformó en una práctica tecnológica y la tecnología en un acto de fe. El precio pagado por Santalanza también produjo cambios políticos. Los gobiernos y corporaciones que antes miraban con codicia tuvieron que asistir a la reconstrucción, no por altruismo, sino por la convicción fría de que la preservación de la continuidad humana era un interés colectivo. Se firmaron tratados que protegían sitios de memoria y prohibían la explotación de estructuras que funcionaran como nodos de historia. La jurisprudencia futura incorporó conceptos que antes eran religiosos a la codificación de derechos, el derecho a existir de una continuidad cultural, la obligación de preservar la memoria de actos fundacionales. Fue un cambio lento, pero profundo. Entre los objetos que sobrevivieron, 3 se convirtieron en símbolos perpetuos: el rosario de nodos, una combinación de cuentas y circuitos que representaba la convergencia entre fe y tecnología. La carcasa que contenía el dibujo infantil, prueba tangible de que la inocencia puede ser el germen de la continuidad, y la placa metálica con la huella de la mano de Isabela. Una impresión digital que los Taral lograron convertir en un patrón de restauración como si fuese un archivo maestro. Esos objetos viajaron por sistemas como reliquias, se exhibieron, se estudiaron, se llevaron en peregrinaciones. No eran ídolos de culto, eran herramientas prácticas y recordatorios éticos. En la memoria colectiva, la marejada se convirtió en advertencia y parábola. Las generaciones posteriores contaban la historia no solo como un relato de pérdida, sino como un manual sobre cómo construir resistencia, no solo blindajes y armas, sino la capacidad de transformar intención en resonancia. Muchas sociedades adoptaron prácticas de juramento resonante, rituales técnicos que convertían juramentos en patrones de preservación. Y en cada ritual, en cada pequeña lira recreada, se escuchaba el eco de una nota que había salvado más que un edificio, había salvado la posibilidad de continuidad. El tiempo no borró el sacrificio de Isabela. Sus restos no pudieron recuperarse como un cuerpo, pero su imagen perduró, la placa con su huella, el dibujo infantil, y el rosario de nodos servían para recordar la costumbre de poner la promesa antes que la seguridad. La comunidad que surgió alrededor de esos objetos no era un culto cerrado, era una escuela práctica que enseñaba a futuras generaciones que la tecnología cinética se erosiona con la primera marejada que llegue. Mateo se convirtió en un custodio mayor, y su trabajo fue enseñar que la memoria requiere actos continuos, no monumentos estáticos. En los años que siguieron, hubo debate sobre si la jugada fue moralmente buena. Algunos argumentaron que sacrificar un nodo humano entero para salvar una continuidad mayor representaba una decisión utilitarista y peligrosa. Otros sostenían que la entrega había sido una altísima forma de valor, una demostración de que la humanidad prefería dejar un legado a vivir sin historia. La comunidad respondió con su praxis, creó protocolos que exigían consenso, formación y la búsqueda de menos costosos medios antes de aceptar el sacrificio. La memoria de Santalanza se convirtió en escuela de prudencia y de grandeza a la vez. Con el correr de los años, Selen 4 quedó con su anillo de reliquias orbitando como una constelación de lecciones. Los Taral continuaron sus viajes, llevando consigo fragmentos de la lira y cantos que enseñaban la mecánica de la memoria.
Nuevos acuerdos entre especies surgieron, entraban en pacto para proteger nodos de historia en diversos lugares del cosmos. La tecnología human-taral que nació de aquella alianza cambió sociedades, se inventaron sellos de memoria, protocolos de preservación, y comunidades dedicadas a cantar sus historias diariamente para no depender de infraestructuras grandes y vulnerables. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.